Muy buen domingo. Estamos a mitad ya del mes de marzo. El tiempo corre. La semana que pasamos, una semana de cosas intensas. Una reunión de presidentes de América Central y Caribe y Sudamérica con Estados Unidos por el tema de crear un escudo en la lucha, sobre todo al narcotráfico, y creo también al final en acuerdos de economía, porque las cosas van un poco de la mano. Ciertamente la preocupación de que el narcotráfico no esté dominando en los países. Vemos las situaciones muy graves que se han dado en el pasado reciente en México y que son un peligro en Colombia, son un peligro en Perú, son un peligro también en Bolivia. La captura de Marcel, que se dio el justo en estos días también, es un signo de algo que empieza a quererse cambiar dentro de la realidad de nuestro país. Sin más, la preocupación es cotidiana. Con todo esto, de verdad nos preguntamos qué mirada tengo a esta realidad. Pero vamos a confrontarla con el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de éste lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya la primera lectura nos introduce a que Dios ve las cosas con el corazón distinto del profeta. Y el profeta tendrá que hacer el esfuerzo de entender lo que Dios quiere y ver las cosas como Dios quiere. Estamos hablando de la bendición de los hijos de Jesé, de David, y frente a la crisis que hay con el rey Samuel, Samuel el profeta, que hay con el rey Saúl, y frente a todo esto, entonces el profeta Samuel tiene que aprender una mirada distinta. Esto es la palabra que cruza centralmente el Evangelio, la mirada. ¿Qué miramos? Aprender a mirar como Dios mira. El Evangelio no se lleva a la piscina de Siloé. Hemos venido a una de las piscinas de nuestra ciudad, pero la piscina de Siloé, que llegaba a medir 4.000 metros cuadrados, era la reserva, el reservorio de agua que había desde la vertiente que estaba fuera de los muros de Jerusalén. Los muros protegían la ciudad, pero si no tuvieran agua dentro, no resistiría en caso de ser circundada en una guerra. Y entonces cavaron un túnel dentro de la roca para llevar el agua a este gran embalse que crearon en la ciudad, donde había el agua. Y esta palabra lo recuerda el Evangelio de Juan, esta palabra que dieron era el agua enviada, porque enviada desde afuera adentro. Pero Jesús, el Evangelio de Juan, le cambia en el sentido del enviado, porque el enviado será el ciego que es enviado al agua, es enviado a la piscina, pero el verdadero enviado es Jesús, que es enviado a la humanidad. Y esto será el descubrimiento que este ciego de nacimiento tendrá que hacer. ¿Cómo explicar a un ciego de nacimiento los colores? Es imposible. ¿Cómo explicar a un ciego de nacimiento el día y la noche? Si el ciego de nacimiento no ve absolutamente nada. Y lo que ve, nosotros decimos que ve la noche, que está como en la noche. En realidad, por él, la noche y el día son dos palabras de la cual no ve la diferencia. Es ciego desde el nacimiento. Una primera indicación que nace, que los apóstoles preguntan, y bien que le hacen esta pregunta a Jesús: ¿quién ha pecado, él o sus padres? Y la respuesta de Jesús, que ni él ni sus padres han pecado, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. A nosotros ciertas cosas parecen desgracias, a los ojos de Dios son dificultades, sí, pero que manifiestan la belleza de Dios, o puede manifestar un estilo distinto de la humanidad que responde
a estas personas en necesidad y se hace en este sentido, manifiestan una obra de Dios que es una humanidad solidaria, una humanidad que se preocupa de los débiles, una humanidad que sabe apoyar y acompañar a las víctimas, una humanidad que es capaz de suplir ahí donde la naturaleza no ha podido. No es un castigo de Dios, es un evento de la vida de la humanidad, de la vida del mundo, porque es un mundo manejado, guiado también por la naturaleza y por la fragilidad que la naturaleza implica. Somos criaturas, no somos el creador. Y ninguna enfermedad, ninguna situación es un castigo de Dios. Y atención a decir que Dios castiga. ¿Por qué? Porque podríamos decir, como dice uno de los comentadores del Evangelio de hoy, decir que Dios castiga es una blasfemia, porque Dios es puro amor, es pura misericordia. Y sí, ciertamente, ayuda a la persona a hacer un camino hacia la verdad, hacia la justicia, pero Dios no castiga. Y decir que es un Dios castigador es blasfemar a Dios. Es interesante en el Evangelio porque se dan las etapas de la persona que ha descubierto que la salvación no viene sencillamente de reglas religiosas que se pueden respetar sin ser en realidad creyentes en el Señor. Ha descubierto que el Señor ayuda a hacer nacer una visión nueva de la vida, de lo que sucede y de las relaciones. Así que esta persona se descubre por este encuentro con el Señor un hombre nuevo, una persona capaz de ver las cosas de otra manera, de una manera abierta al Espíritu, una manera que no busca la seguridad en reglas que te dices que han cumplido, sino una manera de jugarse en la vida con la plenitud de la luz que viene del Espíritu, entonces que te permite hacer más pasos, te permite ir más allá. Y esta es la realidad. Y es interesante, Jesús le dona la vista a través de este proceso que recuerda la creación desde el barro de que somos, pero en este barro de que somos está la saliva, la linfa vital que viene de Dios. En la visión hebraica era la linfa de la vida, la saliva. Entonces está la saliva de Dios en nuestra vida y esto es el proceso nuevo que empieza en la vida de este ciego, pero Jesús lo abandona porque enfrente ahora la realidad de cuando una persona ha hecho una experiencia. Pensamos a alguien que ha pasado un momento muy difícil de la vida y sale de ahí que es distinto y hasta se ha abierto a reconocer a Dios, a reconocer otros valores. Alguien que ha hecho un curso de ejercicios espirituales y se ha dejado tocar, al final la gente dice, no es el mismo, ha cambiado. Creo que si hemos tenido esta experiencia, hemos escuchado estas palabras que nos han dicho, esta cosa te ha cambiado, ya no eres el mismo. Este encuentro lo ha cambiado el ciego y lo ha hecho capaz de cosas nuevas, de pasos nuevos. Pero los que defienden las cosas como estaban y que siempre se ha hecho así, que no se puede cambiar nada y siempre hay que seguir así, empezarán a atacarlo y lo llevarán a la presión y buscarán hasta sus padres de tomar distancia de él. Al fin Jesús lo reencontrará y irá a buscarlo otra vez Jesús para reforzar esta experiencia hasta que pueda llegar a decir, creo Señor. Y ahí la palabra de Jesús se vuelve un juicio sobre la historia. Ha venido para que los que no ven aprendan a ver y los que creen de ver se den cuenta que son ciegos. Atención entonces frente a todo esto, que sepamos ver las cosas con los ojos de Dios. Esto hay que pedirlo. Y si pensamos que no hace falta porque nosotros vemos las cosas, probablemente estamos sesgando la actitud de los fariseos. Hay un ejemplo muy fácil. Cuando alguien dice, yo no tengo ningún pecado, yo busco hacer siempre las cosas bien, probablemente es parte de una ceguera que requiere una respuesta de humildad y de reencuentro con el Señor. Desafío grande por nuestra realidad que estamos viviendo en estos tiempos y probamos a pedir al Señor el don de la vista, de una vista verdadera. Buen domingo, buen camino. La oración del ciego de nacimiento. Estuve ciego, Señor. No conocía ni la noche ni el día. Las personas eran voces y rechinar de suelas. No había diferencia entre noches y días.
solo me orientaba por el calor del sol y la brisa de la noche. Después me pusiste barro en los ojos, barro hecho con tu soplo vital, como el de la creación, y me enviaste a la piscina del enviado, como si fuese la tuya. Porque tú fuiste enviado a mi pobre ceguera por el Padre del cielo, y descubrí los colores, los cerros y los riachuelos. Lo tibio del agua se volvió luz y reflejos que juegan por la pendiente, y el fuego de un baile de lenguas coloradas y calientes. Pero a vos no te reconocí. Y descubrí los corazones de quien te indicaban pecador. Ellos, los que tenían que ver, los que conocían. Sentí en mi cara su viento frío como de las noches nevadas. Y yo no sabía de vos, pero el corazón celebraba la gracia recibida. Mi alma sentía un calor que no podía que ser del cielo. Vi corazones cerrados que no pensaba fuera. Distinguí ceguera de quien especulaba conocer. Y yo, ciego de nacimiento, me encontré contemplando el humano fracaso de quien no te quiere encontrar. Hasta que reconocí la voz que preguntaba: ¿crees en el Hijo del Hombre? Hombre con mayúscula, hombre verdadero, como el que tu padre soñó. Caí a tus pies, porque reconociéndote me descubrí bendecido y salvado de otra impenetrable ceguera.